al doctor Julio Velarde y es por eso que le hacíamos la pregunta, porque también depende de la conformación del directorio, me imagino yo, para Julio Velarde decidir a favor o en contra de esa invitación, si la acepta o no. Bueno, en primer lugar, yo prefiero no comentar los temas por los cuales Julio Velarde está evaluando su permanencia en el cargo, porque me parece que eso corresponde a su persona, digamos. Y tal vez lo que hay que insistir es, una vez más, hay una constitución que nosotros respetaremos, que dice que el Banco Central de Reserva es una institución autónoma. Eso es algo que tiene que respetarse. Esta institución autónoma tiene una función primordial, que es efectivamente mantener la estabilidad monetaria. A nosotros nos parece muy importante, efectivamente, que la inflación se mantenga a un nivel bajo, como establece la Constitución. Esta es una responsabilidad del Banco Central de Reserva del Perú y nosotros ese mandato constitucional lo respetaremos estrictamente. Pero la conformación del directorio pasa también por algunas decisiones que se toman a nivel del Ejecutivo, por ejemplo. En ese aspecto... Bueno, efectivamente, la Constitución mandata una determinada composición del directorio, donde hay un rol del Poder Ejecutivo, un rol del Congreso y además, en este caso, digamos, un rol de Julio Velarde, ¿no? Por eso hay una concertación de intereses que tiene que tratarse con cautela hasta que podamos tener un resultado final. Pero de parte del gobierno, que sea el que queremos, ¿no? Que hemos venido trabajando. Claro, habría una predisposición, entendiendo que la invitación se ha hecho, habría una predisposición a aceptar, digamos, en cualquier caso, una observación por parte del doctor Velarde frente a las propuestas para la integración de ese directorio. Bueno, hay una invitación abierta a que él se quede en el cargo, ¿no? Y desde luego pasaría por eso. La idea es una concertación con el doctor Julio Velarde para buscar ese resultado. No imponerle por parte del Ejecutivo miembros o integrantes del directorio en el BCR. Bueno, ese es un tema que tenemos que conversar, como digo. Yo he insistido en que la concertación para mí es la palabra clave en este tema como en otros, ¿no? Porque yo creo que también en el tema del presupuesto de la República, que es nuestra gran tarea siguiente, que tenemos que presentar el 30 de agosto. Nosotros estamos abocados a eso, pero hoy estamos comenzando también un proceso de diálogo con todas las bancadas, ¿no? Porque tenemos que dialogar sobre ese tema de una manera crítica. Y también estamos el día de mañana iniciando un proceso de diálogo con gremios de pequeñas empresas, de gremios regionales, de los grandes gremios empresariales, para poder tener una amplia concertación de la política económica, que me parece que es esencial para lograr nuestro objetivo de reactivar la economía y poder generar los empleos, que es lo que la gente quiere, ¿no? Empleos, 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 digo yo, debería ser nuestro lema actual en el Ministerio de Economía y Finanzas. Lo prioritario. El gobierno ha anunciado la creación de una comisión para analizar el alza del dólar o el alza de los productos de primera necesidad. ¿Cuál es la figura de esta comisión exactamente? Es chequear el alza de los precios. ¿Y cuál sería el trabajo de esta comisión? ¿Quién la integraría? Bueno, la preside el Ministerio de Economía y Finanzas y están los ministerios de MINCETUR, de Produce y de Agricultura. Y hemos estado trabajando, analizando el tema. Sabemos que un efecto primordial es el hecho de que hay una alza internacional de precios que escapa a nuestro control y entonces, por ejemplo, la soya ha aumentado 67% y eso es un insumo esencial del aceite y por eso el aceite ha subido tanto, y el maíz amarillo duro que importamos ha subido al doble de precio en el mercado internacional y por eso el pollo ha subido tanto. Entonces son condiciones del mercado internacional que nos están afectando esencialmente, pero desde luego hay que analizar el fenómeno en su integridad, sobre todo en lo que respecta al impacto a las familias, porque reitero, responsabilidad de la estabilidad monetaria y de fijar las metas de inflación y velar por la inflación de manera permanente es responsabilidad del Banco Central de Reserva. Y nosotros ese mandato constitucional y esa autonomía constitucional queremos respetarla escrupulosamente. Tú sabes que en campaña esto fue un tema delicado y nosotros queremos ser muy estrictos en que, bueno, el BCR en su autonomía tiene que cumplir su función de estabilidad monetaria. Pero el gobierno sí está preocupado por el impacto en las familias, ¿no? En una situación de alto desempleo. Entonces nuestro objetivo principal es que la gente pueda alimentarse mejor, tener mejores condiciones de vida, tener mayor capacidad de gasto. El empleo es una vía para ello, pero estamos
preparando medidas que vamos a anunciar muy pronto para poder ayudar a las familias en estas circunstancias. De acuerdo, pero claro, acabamos de hacer un análisis, por ejemplo, de lo que ha ocurrido con algunos productos en el mercado internacional, alzas de productos que nosotros no producimos que impactan en productos que sí conforman o forman parte de la canasta básica familiar. Usted acaba de mencionar el ejemplo del pollo. Una comisión no podría para nada regular, y usted ya lo ha descartado, regular los precios ni del pollo y mucho menos el tema del trigo o el maíz amarillo duro. Entonces, la pregunta es, ¿qué podría hacer esta comisión o qué alternativa o qué medidas se podía tomar si descartamos la regulación de precios para poder tranquilizar a las amas de casa, procurar esa mejor alimentación de las familias y que no haya una incertidumbre económica? Mira, como tú dices, el control de precios está descartado. ¿Me explico? No tiene sentido, esa medida no nos conviene, los controles de precios están efectivamente descartados. Y hay varias formas para actuar frente a esto, ¿no? Hay la opción de transferencias directas, como anunció el presidente de la República, digamos, lo que hemos llamado bonos. Hay la opción de empleo temporal para dar una facilidad a las familias. Y hay otras opciones de medidas en términos de franjas de precios, de aranceles, de otras medidas que pueden tomarse en este sentido. Por ejemplo, existe el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, que ayuda para que el precio de los combustibles no suba tanto. Lo que pasa es que se ha disparado tanto el precio del petróleo a nivel internacional, me explico, es que eso ayuda un poquitín, ¿no es cierto? Pero el alza es tan fuerte que ha impactado y, bueno, el costo fiscal de ese fondo es algo que tenemos. El combustible impacta en el transporte y además impacta en todas las industrias que lo utilizan, por ende, en prácticamente todos los precios. Fíjate que en Estados Unidos la inflación ha subido, está en 5,4%, mucho más que en el Perú, en Estados Unidos, digamos, con la capacidad económica y de producción interna que ellos tienen. El fenómeno del alza de precios es un fenómeno mundial. Mávila, es un fenómeno que está en todas partes del mundo y que está en la discusión macroeconómica al ser actual, ¿no? Un fenómeno mundial, le decía, ¿qué se podría hacer sin ser intervencionista en el mercado? Ahora, usted me dice respecto al dólar, porque el tipo de cambio también influye de alguna manera en el incremento de los precios. Quienes adquieren insumos a precio de dólar, a tipo de cambio, van a cargarle el alza del tipo de cambio al producto y esto los va a encarecer en el mercado. Entonces, aun cuando usted me diga esa es responsabilidad del BCR, las agencias internacionales analizan la situación económica de Perú y consideran que lo que está ocurriendo se debe mucho a la incertidumbre política. Entonces, por eso yo abría la entrevista preguntándole por el tema de Julio Velarde, más allá del respeto a la autonomía, lo que podría hacer el Ministerio de Economía y Finanzas y lo que podría hacer el gobierno para propiciarle a la ciudadanía y al mercado mismo una mayor estabilidad y no tanto ruido político ni incertidumbre. Precisamente en respuesta a eso es que tenemos esta política de concertación. Como tú dices, el problema es la incertidumbre que tiene que ver en realidad con un clima políticamente, no sé si llamarlo crispado, es una buena palabra. Y desde el Ministerio de Economía y Finanzas lo que queremos es que la política económica sea bien explicada y dialogada con los gremios empresariales, con las bancadas políticas, con la ciudadanía. Por eso también esta presentación, de tal manera que podamos entender que tenemos un rumbo que es un rumbo común, que queremos lo mismo, que, digamos, decir que queremos generar muchos empleos, ¿no? Insistir en que el crecimiento económico este año mantenemos la proyección del 10%, decir que tenemos una muy buena proyección de ingresos fiscales este año, que van a aumentar 24%, decir que vamos a restablecer la regla fiscal. Por ejemplo, esto es una señal que el público tal vez no lo entiende, no es para mucha gente algo importante, pero en el mercado especializado es sumamente importante que haya una senda de sostenibilidad fiscal, porque eso le da una señal a todo el mercado de bonos internacionales y todo el mercado internacional. Y nosotros vamos a restablecer una regla fiscal con un déficit para el próximo año que, si no es el más bajo de América Latina, va a estar entre los más bajos de América Latina, con una senda que nos va a regresar al déficit de 1%. Eso estamos puliendo los datos y el marco macroeconómico multianual, que es un instrumento que el MEF tiene que entregar el 20 de agosto,
para que sea revisado por el Consejo Fiscal y es la base del presupuesto, eso lo estamos trabajando. De acuerdo. Ahora, tú sabes que el tema político. Bueno, el tema político, efectivamente. Te voy a ir a decir que el plazo para el presupuesto, que es el gran instrumento, digamos, ¿cierto?, de ordenamiento de la política del Ministerio de Economía y Finanzas y la política económica, la política fiscal en general, es el presupuesto. Y tenemos un plazo sumamente corto para presentarlo. La Constitución nos obliga a hacerlo el 30 de agosto. Usualmente un Ministerio de Economía se demora 3 meses o más, o 6 meses en discutirlo y nosotros tenemos que hacerlo en 3 semanas, digamos, ¿no? Pero hay un presupuesto que viene del gobierno anterior, digamos, un trabajo previo. ¿Se va a continuar con el trabajo, la línea de manejo que tenía el ministro Mendoza? No, sí, claro, hay un trabajo previo que efectivamente hay que reconocer, pero siempre el nuevo gobierno quiere establecer sus prioridades de gasto, ¿no? Entonces, salud, educación, agricultura son un poco nuestras prioridades, no son ajenas, pero hay que hacer ajustes también con los nuevos ministros, ¿no? Y luego hay que revisar también las proyecciones, ¿no? Porque ha habido un cambio en el tiempo. Pero sí, efectivamente, una de las cosas que yo he señalado en público es que el déficit fiscal, el ministro Waldo Mendoza dejó una proyección de 5,4% de déficit para este año. Nosotros ya estamos trabajando y el déficit este año va a ser menor que ese. ¿Al proyectado por Mendoza? Menor al 5,4% proyectado por Mendoza. Porque tenemos una buena proyección de ingresos. No sé si me explico. No sé si haya salido esta noticia, ¿no? Una gran empresa ha pagado 2.000 y algo millones de soles de ingresos. Pero no solo eso. En realidad, los ingresos fiscales vienen aumentando por otras razones, por la mejora de los precios de los metales, la propia recuperación de la actualidad económica. Tú ves la calle, la movilidad, y uno se da cuenta que, digamos, los restaurantes están más abiertos, la gente se está moviendo más, sigue habiendo mucho desempleo. Entonces sí estamos preocupados por una situación de las familias que sigue siendo dura. Claro. Pero la tendencia la vemos, se ve positiva. El punto es que uno lo escucha, y créame que yo lo escucho con mucho entusiasmo, optimismo y tranquilidad. Pero no sé si su premier esté de acuerdo y esté alineado con el MEF, porque lo escucho a usted, o lo escuché en una entrevista que tuvimos bastante larga antes de que fuera ministro, pero luego sale el señor Bellido y vuelve a hablar de la intervención del Estado por ejemplo, en el manejo del gas de camisea y cosas por el estilo, en el Estado empresario y otro tipo de cosas que finalmente nos obligan nuevamente a decir, aquí se está jugando a dos cachetes. ¿A quién le creemos? ¿Al ministro de Economía o al premier? Mávila, pero por ejemplo en este tema del gas de camisea, obra clave y tema clave, el gasoducto del sur y llevar el gas a las distintas provincias del Perú, a través del gasoducto o a través de otras formas que se ha aprobado en el pasado, con otros contratos. Todas esas iniciativas han sido iniciativas con un rol esencial del Estado. De hecho, digamos, la avenida del gas a Lima, toda la explotación del gas de camisea, desde Camisea hasta la planta de Melchorita, eso se ha hecho con garantía del Estado. Pero usted habló de más empresas del Estado, no más empresas nacionales, digamos, no crear otras empresas. Por ejemplo, la aerolínea de bandera. ¿No es una cosa que esté contemplada o está esa posibilidad? Y esa es una de las prioridades que hay que conversar con el presidente, algún pedido del partido al ministerio en este caso. Yo en todo este tiempo no he oído ninguna idea, versión, propuesta de hacer una línea aérea de bandera. ¿Y no le pediría a usted, en aras de transmitir la tranquilidad al presidente del Consejo de Ministros, que se abstenga de decir este tipo de cosas? ¿Cómo? ¿Al presidente del Consejo de Ministros? Sí, como sugerencia, como sugerencia. Pero como te digo, si estamos hablando del gas, yo creo que definitivamente hace falta una intervención estatal. ¿De qué manera? Como te digo, por ejemplo, ¿con la construcción del gasoducto? Claro, en el caso del gasoducto. Ahora, eso se ha hecho, digamos, se hizo previamente un contrato, que efectivamente es un contrato con determinadas condiciones que lamentablemente se cayó por la corrupción de Odebrecht, pero tenemos que retomar ese contrato. Yo no soy experto en el tema, sé que hay una empresa especializada que ha revisado el trazo, el ministro de Energía de Minas anterior lo ha planteado, pero digamos, el plan de hacer el gasoducto del sur como una gran propuesta del Estado, la hizo el gobierno de Humala, la continuó el gobierno de PPK, la continuó el gobierno de Vizcarra, la continuó el gobierno de Sagasti, lo que es lamentable es que no se haya llevado a cabo, ¿no? Pero de que eso tiene que hacerse en una combinación
alianza público-privada. ¿No eso es otra cosa, una alianza público-privada es otra cosa. Pero eso es una intervención del Estado, pero me refiero porque a ahí está la plata del Estado. Si el tema está tan claro, ¿por qué se le insiste tanto entonces? ¿O por qué el señor Bellido le dice, por ejemplo, a Reuters que el Estado debería participar en sectores estratégicos como la explotación del gas natural y nuevos proyectos hidroeléctricos bajo la nueva gestión suya, del doctor Franque y de Pedro Castillo en la presidencia? No, dice, desde mi punto de vista, por ejemplo, el tema del gas es un recurso estratégico y tiene que tener participación el gobierno. Es importante porque es recurso estratégico. No habla aquí de que porque sea importante, digamos, que el Estado le dé facilidad a la inversión, facilite que haya una inyección de capitales cuando el Estado tiene, como usted decía, un presupuesto que se está revisando porque de hecho va a crecer. Correcto, pero el gas es un recurso estratégico, sí, porque la energía es un recurso estratégico. Pero ¿a qué intervención exactamente se refiere? Para que nos quede claro, cuando se dice el Estado debe intervenir en el manejo de la riqueza y en sectores estratégicos, ¿usted qué entiende? ¿Yo qué entiendo? Yo entiendo que, por ejemplo, en el tema del gas tenemos que tener una iniciativa del Estado en combinación con el sector privado, ¿okay? En coordinación, en alianza con el sector privado, porque el sector privado es el, digamos, que tiene asignado el gas de camisea. No vamos a expropiar el gas de camisea, me explico, no se va a expropiar, no se va a expropiar, por lo tanto las empresas privadas seguirán explotando con las condiciones el actuales, gas de camisea. Pluspetrol y compañía podrán operar como están trabajando. Claro, nosotros ahora. Lo que queremos es asegurar que ese gas sirva para que los peruanos tengan un gas más barato en sus casas, porque ahorita hay una gran preocupación por el precio del gas y estamos a merced del precio internacional. ¿Y eso cuando se nosotros soluciona únicamente propio. con la construcción del gasoducto? Bueno, es una medida esencial. Hay otras posibilidades, pero da la impresión, digamos, yo no soy experto en el tema, pero me parece que el gasoducto y los ramales del gasoducto son la mejor intervención, porque se ha intentado otra, ¿no? Que fue la intención de llevarlo a través de camiones o transportes por barco hasta llegar a otro sitio. Es otra opción, que depende de las zonas del país, porque efectivamente construir un gasoducto es caro. Entonces, si tú me dices, bueno, para llevar un gasoducto a determinadas zonas del país, hay zonas donde no se puede o demorará un rato en llevarlo. Entonces, sí hay una combinación de métodos, digamos, de transporte del gas que hay que considerar y que es un tema técnico. Yo no soy experto en ese tema. No, entiendo. Y además, el presidente del Consejo de Ministros habló ya, dice que él ha coordinado con el ministro de Energía y Minas y que él tiene las directivas expresas del presidente para empezar a dialogar, convocar a las empresas y conversar. Lo primero, dialogar, conversar, llegar a acuerdos que beneficien al país. ¿Cuáles serían las empresas con las que se sentaría a conversar el ministro de Energías? Bueno, aquí está. La empresa o el consorcio que tiene que ver con la explotación del gas en nuestro país es Camisea, liderado por la Argentina Pluspetrol, que tiene socios menores, el conglomerado surcoreano SK Group y las firmas Hunt Oil y Repsol. Luego la extracción, el gas es licuado, exportado por el consorcio Perú LNG, liderado por la estadounidense Hunt Oil, con participación de la japonesa Marubeni Corp, Royal Dutch Shell y la surcoreana SK Innovation. Es decir, hasta ahí no hay Estado, hasta ahí no hay Estado. Entonces, eso no es tan correcto, discúlpame, porque es verdad que ellas explotan, pero la construcción del gasoducto no se hizo solo con inversión privada. Esa inversión tuvo garantía del Estado, y en esa garantía del Estado, durante años, a todos los peruanos, sospecho que, bueno, a mí y sospecho que también a ti, en la factura de electricidad nos cargaron un recargo que era para asegurar y garantizar la construcción del gasoducto. Entonces, es una combinación, es un diálogo en el cual el Estado tiene un rol, el sector privado tiene un rol. Es como que tú me dijeras, bueno, vamos a hacer el gasoducto lo va a hacer por administración directa el Estado peruano. No, pues digamos, nosotros no tenemos una experiencia en construir gasoductos. De todas maneras que tenemos que tener una empresa privada para que construya el gasoducto bajo alguna medida de combinación, de algún tipo de contrato, ¿no? Sabe el Premier de eso, sabe que no tenemos esa capacidad. Yo no he interrogado al Premier sobre cosas que me parece que son evidentes, ¿no? De acuerdo. Bueno, con esa evidencia, ¿no? Entonces vamos a hacer una pequeña pausa, pero continuamos hablando con el ministro. Ha señalado también que habrá a favor cambios en materia tributaria para las pequeñas empresas. Eso es importante porque las pequeñas empresas mueven muchísimo la economía de nuestro país. Vamos a la pausa y regresamos. Conversando esta noche está con nosotros el ministro de Economía, Pedro Franque, y
habíamos dejado para después de la pausa la reforma tributaria o los cambios en materia tributaria que afectarían especialmente a las pequeñas empresas de nuestro país. Ministro, ya hay un plan para el tema de los impuestos. Sobre eso, ¿qué viene? Mira, en primer lugar hay que recordar que el tema de los impuestos es una facultad del Congreso, salvo que nos otorguen facultades legislativas. Entonces aquí... ¿Las van a pedir en la presentación aquí hay del una gabinete? Concertación. Bueno, estamos evaluando todo el tema de la presentación del gabinete todavía. Entonces todavía el Consejo de Ministros no ha tomado una posición sobre eso, que es una pero posición usted desde del el MEF Consejo, cree ¿no? que necesitaría facultades para legislar en materia tributaria. Bueno, el tema tributario requiere una serie de ajustes y detalles que a veces son bastante especializados. Y en el pasado... me parece que casi, no sé si todos los gobiernos, pero casi todos los gobiernos han pedido por eso le digo, facultades es casi una legislativas en materia tradición tributaria, que ¿no? el MEF pida. Entonces, Usted sería la excepción. Es un tema de concertación, ¿no? Depende de la concertación política que se logre hacer en el Congreso para poder resolver ese tema. Ya ve que la parte política sí es importante. Por supuesto. No, yo no lo he negado nunca. La parte política es totalmente significativa, absolutamente. Y por eso, como le digo, vamos a dialogar con todas las bancadas y con los gremios y etcétera, ¿no? Ahora, con las pequeñas empresas hay temas tributarios y hay temas de financiamiento también que nos parece importante porque se han dado una serie de líneas de crédito y facilidades crediticias que han avanzado un poco, pero nos gustaría que avanzaran un poco más. Y además, uno de los temas importantes o interesantes que me parece en el MEF es diálogos sectoriales, lo que nosotros hemos llamado las mesas ejecutivas, ¿no? Que tratan no el tema de todas las MIPES en conjunto, sino, vamos a ver el problema de la acuicultura, vamos a ver el problema del tema forestal, vamos a ver el problema del tema del turismo, porque muchos de los problemas que hay en el desarrollo del sector empresarial son problemas específicos. Hay problemas generales, pero muchas veces por ver lo general nos olvidamos de que las trabas son el reglamento, ¿no? Claro, pequeño entiendo. Problema, ¿no? Y que por ahí, muchas veces hay ayudar industrias bastante. o hay sectores que pueden tributar más que otros, que tienen un manejo de los costos distinto al de otros. Yo le decía, por ejemplo, esta dependencia de la importación también varía dependiendo de las industrias. Ahora, dicho esto, hay un anuncio hecho por el gobierno sobre los sueldos de los altos funcionarios del Estado, los ministros que se van a reducir a la mitad los sueldos, pero no recuerdo un anuncio similar en el gobierno de Alan García, que no cayó muy bien y al que más bien se le atribuye la merma en la calidad de los técnicos que se incorporan al Estado, porque el sector privado ofrece, quiere a los mejores, captura a los mejores y paga lo que merecen esos buenos profesionales, y el Estado tiene que ser competitivo. ¿Cómo atiende usted ese comentario hecho? ¿Esto se va a aplicar? ¿Desde cuándo? ¿A quiénes? Yo creo que aquí hay dos temas, ¿no? Por un lado, yo creo que hay un reclamo justo de la ciudadanía que dice, bueno, muchos estamos sin empleo o muchos ganamos poco, muchos hemos perdido ingresos y bueno, ¿no? Hay algunos sueldos que la diferencia a alguna gente le parece injusta, digamos, ¿no? Y yo lo entiendo, ¿no? No solo incluso en los sueldos, ¿no? Con el presidente de la República hoy hablábamos sobre el uso excesivo de celulares, de carros, de una serie de temas que vienen llegando, que los que hemos llegado aquí de repente veremos y todo esto, ¿qué tan necesario es? Habla usted de la cantidad de celulares y autos que hay en el Estado. Claro, y que asignan a los altos funcionarios. A mí me asignaron 2 carros y yo digo, ¿yo para qué quiero 2 carros? Bueno, por favor, un carro es más que suficiente. Y esto es que si por mí fuera me iría en mi carrito, pero me dicen, no, la seguridad, ministro. Ok, no, ya uno tiene que conceder algunas cosas también en la vida, ¿no? Pero yo entiendo eso. Pero también creo de que efectivamente necesitamos funcionarios de alta calidad. Hay una serie de temas en el Estado que manejan una especialización y un nivel profesional muy alto de gente que se ha formado y que debe haberse formado pues en las mejores universidades o que tenga una gran trayectoria profesional, y yo creo que eso es esencial. Y ahí efectivamente hay una plana gerencial y de funcionarios que requiere ser pagado de una manera correspondiente a su calificación. ¿Me explico? Y eso creo que es el tema clave. O sea, donde se requiere una alta calificación, hay que poner a alguien que tiene una alta calificación y habrá que remunerarlo de acuerdo a una alta calificación.
Yo pienso que los ministros, pero yo usted por está lo haciendo menos... una diferenciación, dice, hay funcionarios, hay puestos en el Estado para los que sí requerimos a los mejores y hay otros donde podemos poner a uno regular o así nomás. No, lo que quiero decir es que en realidad, digamos, hay todo tipo de calificaciones, me explico. Yo estoy, digamos, buscando los mejores cargos para el Ministerio de Economía y Finanzas en todos los niveles, pero el que tiene como un nivel acá no necesariamente está en el nivel acá y está en el nivel acá. Hay una carrera pública y un escalafón y distintas categorías. Es la realidad en el mundo profesional, me explico, ¿no? Y también hay especialidades. Entre los economistas hay, no sé, especialistas en el tema tributario. Pero justo yo conozco un poquito, del pero tema hay especialistas del gas y de la en el construcción del tema. gasoducto y de que necesitamos en muchos casos incluso tener personal. Los servicios también se importan y se exportan, ¿me entiende? O sea, la fuga de talento peruano o la importación de talento extranjero para generar aquí conocimiento. A lo que voy es a que es una medida populista, es un anuncio populista. ¿O usted se va a bajar el sueldo de verdad a la mitad? Yo estoy totalmente dispuesto a hacerlo dependiendo... ¿Y le pediría a todo el personal del MEF que se baje el sueldo a la mitad? No, porque yo siento que yo tengo un rol no solamente profesional, sino un rol de servicio a la nación, un rol político. Los ministros no solo somos técnicos, también somos políticos. Los ministros, por ejemplo, el ministro no solamente es ministro de su sector, es parte del Consejo de Ministros. Y una cosa que yo he leído por ahí con cuidado es, y todo acuerdo del Consejo de Ministros implica la responsabilidad de todos. Si hay un acuerdo del Consejo de Ministros que corresponde al sector Z, que no es mi sector, pero si yo lo voto, yo me estoy comprometiendo con eso. Entonces es un tema político. Y yo por eso pienso que políticamente hay que responder a un sentimiento, me parece justo, de la gente de reclamar de que, bueno, las diferencias en el Perú son muy grandes, porque esto tiene que ver con una de las grandes orientaciones del gobierno, que es la desigualdad. La desigualdad es un tema esencial en nuestro país que no podemos dejar de combatir. Hay grandes medidas de política, ¿no? Tenemos que... Los pueblos aislados no pueden dejar de tener su buen camino para salir a la costa. Los niños que están en zonas aisladas o de un hogar pobre deben tener una educación de la misma calidad que todos los demás, de una alta calidad. Entonces yo creo que el tema de la desigualdad es un tema que duele. Que duele y que nadie quiere, pero también es innegable, y ahora que usted me ha dado licencia de cruzar la línea entre lo técnico y lo político, también es innegable que el gobierno no se ha estrenado muy bien en el nombramiento de algunos funcionarios que han tenido que renunciar. Entonces, al margen, ya no hablamos solamente de las competencias y de las buenas remuneraciones. ¿Cuál es su lectura como parte de este gabinete político, por tanto, no solamente técnico, ¿no?, de todos estos funcionarios que se han nombrado y sobre los cuales pesan una serie de cuestionamientos que en algunos casos han tenido que dar un paso al costado al día siguiente o a horas de haber sido designados? Mira, yo creo que en algunos casos hay evidentes errores, que algunos se han corregido y otros espero que se corrijan. Ahora, es un tema político, por supuesto, en los acuerdos, sobre todo colectivos del Consejo de Ministros. Ahora, yo también tengo que ser respetuoso en el sentido que yo quiero dirigir mi sector en concuerdo con el Consejo de Ministros, pero si el ministro de su sector hace un nombramiento, yo tampoco puedo estar mirando cada uno de los nombramientos del Estado. Participación de Primero porque sería imposible, ¿no? Digamos, ¿no? En cargos técnicos, ¿cuál es su mirada sobre eso? O sea, el partido por encima, digamos, el solo hecho de que un partido político diga, nosotros ganamos las elecciones, por ende, debemos ocupar puestos públicos. No, yo creo, como he dicho, que hay en nuestras democracias una separación entre partido y gobierno. Y por lo tanto, el partido efectivamente, digamos, tiene un rol en nuestra democracia, ¿correcto? Y por lo tanto, algún rol debe tener en la conformación del gobierno, pero el gobierno es algo separado del partido. El partido tiene su rol, que hay que respetar, que debe trabajarse, que nosotros necesitamos partidos más fortalecidos en el Perú, en general en todos los partidos, pero el gobierno es algo distinto del partido. Y así porque debe lo que serlo. ha pasado es todo lo contrario. Y las decisiones del gobierno se toman en el gobierno. No sé si me explico. Las decisiones del partido se toman en el partido. Por eso le digo, y hay que conversar con el señor Bellido, porque él dice que el partido está para velar que el presidente cumpla con el plan del partido. Y yo creo que eso lo dijo antes de su juramentación. Así, pero lo dijo. Bueno, todos nosotros, yo también, en realidad, si sacas mi historial de cosas que he dicho,
Sí, seguramente habrás visto tú que he dicho cosas de las cuales seguramente si me las sacas hoy, yo te diré, bueno, ¿no? efectivamente. Es un hombre inteligente para entender que hay un problema de ruido político. Usted lo sabe, ¿no? Ah, por supuesto. Y que por va a eso ser difícil la relación con el Congreso, va a ser muy complicada y que se están abriendo frentes, yo diría, algunos hasta innecesarios, ¿no? Yo creo que hay que insistir en la concertación. Yo juramenté por la concertación nacional porque es en lo que yo creo. Yo sí creo que es posible un gran acuerdo, un acuerdo nacional entre los distintos actores sociales, políticos, que sea muy incluyente, que no sea solamente de los de arriba, ¿no? Que recoja realmente no el sentir los de popular. Los de abajo, porque ahí ya estamos generando divisiones. Bueno, pero es una realidad, no sé qué decirte, lo lamento. Países, en todos los países sí, hay brechas, y en todos los países hay gente pobre, y en todos los países hay cosas por solucionar. Así como usted me decía que hay inflación en Estados Unidos, ¿cuánta miseria no ha dejado la pandemia en Estados Unidos igual? Es un problema global. Por supuesto. Lo importante es, como usted dice, llegar a acuerdos sensatos y no agitar las aguas. Pero yo le agradezco ese afán de concertación que viniendo de un ministro de Economía es muy valioso. Pero déjame un minuto, insistiría en sí. que es verdad que hay desigualdad en todas partes, pero la desigualdad en el Perú es particularmente grande, me parece a mí, y tiene muchas aristas con mucha historia que son particularmente dolorosas y que yo creo que ahí es una de las orientaciones centrales donde este gobierno debe apuntalar. Por supuesto. Muy bien. Muchísimas gracias a Pedro Franque por haber estado con nosotros esta noche. Vamos a la pausa y regresamos con más. Esto es 2021.